Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les vamos a presentar el proyecto de investigación de análisis de preeclampsia en mujeres gestantes en el servicio de obstetricia en el año 2017 en Lima, integrado por Arapa de la Cruz Mireya, Falla Castañeda Cristel, Fernández Cornelio Ebony, Conca Orellana Geraldine y quien les habla, González Surco Diana. Objetivo. El objetivo de este trabajo es determinar las complicaciones que genera la preeclampsia en gestantes en el servicio de obstetricia, los factores de riesgo obstétricos, las complicaciones, los antecedentes patológicos y clínicos. El método. La revisión se realizó mediante la búsqueda electrónica de diversos artículos, todos ellos relacionados con preeclampsia en gestantes. Las fuentes a utilizar fueron la revista Cielo, Revista Peruana Ginecológica y Obstétrica, la revista Redalic, la revista médica Cayetano Heredia y repositorios universitarios y Google Académico, donde las palabras claves están los factores de riesgo y preeclampsia. Se seleccionaron artículos publicados con resultados de investigación del año 2017. En los resultados vamos a encontrar que de los 12 artículos revisados, se descartaron 5 por no contar con resultados de investigación, 3 retirados por ser publicados antes del 2014 y quedándonos como 4 artículos para esta revisión bibliográfica. En la conclusión, vemos que la revisión sistemática se llegó a la conclusión que la preeclampsia está descrita por vías y mecanismos fisiopatológicos complejos asociados a los factores de riesgo, entre los que destacan la primigravidez, el embarazo nuevo, la edad materna mayor a 30 años, el índice de masa corporal mayor a 25 y la predisposición genética. En las palabras claves vamos a encontrar la preeclampsia, factores de riesgo, antecedentes patológicos, índice de masa corporal y gestantes. La preeclampsia constituye una de las complicaciones más frecuentes a la vez más serias de la gestación. Se contribuye de manera significativa la mortalidad materna y perinatal. Se define como la presencia de cifras tensionales mayores o iguales a 140/90 milímetros de mercurio. En ello vamos a encontrar proteinuria mayor a 30 miligramos por 24 horas. La creatinina sérica elevada mayor a 30 miligramos. En la gestante con embarazo mayor a 20 semanas o hasta 2 semanas postparto condicionado, un mayor riesgo de mortalidad materna perinatal. Por ello, consideramos que un problema de salud pública a nivel mundial. ¿De qué manera la preeclampsia afecta a la mujer gestante? En el objetivo general vamos a encontrar que debemos determinar las complicaciones que genera la preeclampsia en mujeres gestantes en el servicio de obstetricia en el año 2017 en Lima. Objetivo específico: determinar los factores de riesgo obstétricos asociados a preeclampsia en gestantes en el servicio de obstetricia en Lima en el año 2017. Determinar también los antecedentes patológicos y clínicos asociados con la preeclampsia en gestantes en el servicio de obstetricia en el año 2017 en Lima. En la justificación tenemos que como futuras obstetras nos vamos a enfocar en los posibles riesgos que puede conllevar el embarazo en gestantes con preeclampsia y a la vez nos va a permitir poder informar y educar a las mujeres sobre las posibles complicaciones muy riesgosas que se pueden dar originando la preeclampsia, tanto para la madre y el feto. También puede ser en el grupo etario mayores de 35 años y con ello vamos a poder prevenir con las atenciones prenatales, teniendo un seguimiento constante, a la vez sabiendo los factores de riesgo que se puede dar, y con ello nos va a servir para poder concientizar tanto a los profesionales de salud sobre la importancia que es brindar la información, poder orientar adecuadamente
además de tener un mayor énfasis en poder observar en las gestantes con factores de riesgo en los que se puede dar en la preeclampsia, ¿no? Siendo la preeclampsia una de las principales causas de muerte materna y llegando a ser un problema de salud pública. Y con este trabajo de investigación queremos lograr poder mejorar la salud materna, a la vez disminuir tal vez menos casos, ya que vamos a poder informar, saber sobre los factores de riesgo que puede desencadenar luego en una preeclampsia y bueno, tomar las medidas necesarias para evitar desarrollarla y detectarla a tiempo tempranamente. En metodología tenemos lo que es el tipo de estudio, que ha sido una revisión sistemática de literatura científica, la búsqueda en la base de datos desde Cielo, Lilac, Redalyc, Google Académico, repositorios universitarios, la revista peruana de ginecología y obstetricia, y nos hemos basado principalmente en 3 áreas temáticas preestablecidas, que son las complicaciones de las preeclampsias en gestantes, factores de riesgo asociados a la preeclampsia en gestantes, antecedentes patológicos y clínicos asociados con la preeclampsia. En los criterios de inclusión tenemos el reclutamiento de datos de estudios publicados en revistas científicas, investigaciones realizadas en América Latina, el lugar, y investigaciones basadas en gestantes de todas las edades con preeclampsia y gestantes con un diagnóstico de enfermedad hipertensiva en el embarazo. En criterios de exclusión tenemos lo que son tesis, documentaciones con más de 5 años de antigüedad, documentos, tesis en diferente idioma que no sea español y que no tengan un uso académico científico, que no esté publicado científicamente. En el procedimiento se observa una tabla de investigación que fue incluida para este análisis. Se utilizaron algunas palabras claves a partir de las preguntas, que es preeclampsia, consecuencias de la preeclampsia en el embarazo, factores de riesgos de la preeclampsia, antecedentes de la preeclampsia, antecedentes patológicos de la preeclampsia en mujeres añosas, presión arterial alta en gestantes, donde se buscaron trabajos de investigación del año 2017 que tengan como tema principal preeclampsias en gestación. En la tabla tenemos las características de los estudios, donde tenemos el autor Pacheco Romero José del año 2017, donde su tipo de artículo fue una revista. Sus conclusiones o resumen nos dice que la preeclampsia se asocia con riesgos para la madre y para el bebé durante el embarazo. Las complicaciones que afectan al feto desarrollando incluyen la prematuridad, la restricción del crecimiento fetal. Los factores genéticos son por lo menos parcialmente responsables, porque tanto la historia familiar, materna o paterna, de la enfermedad predisponen a la preeclampsia. Tenemos de qué país fue el artículo: de Perú. También tenemos al autor José Pacheco del 2017, donde su tipo de artículo fue un artículo donde su conclusión llega a que la preeclampsia está asociada a alteraciones locales del tono vascular, del balance inmunológico y del estado inflamatorio, predisposición genética y patológicas, donde su artículo se realizó en Perú. Tenemos también a la autora Carla Mireya Franco López del año 2017, donde su artículo fue una tesis y llegó que los antecedentes obstétricos son causa de la preeclampsia. Su investigación se realizó en Perú. Tenemos también a la autora Luciana Martel y colaboradores del año 2017, donde su artículo fue original y coherente, donde los factores de riesgo destacados se asocian a la preeclampsia, y su investigación se realizó en Argentina. Tenemos al autor Alex Calle Niño del 2019, donde fue un artículo que presentó y llegó a la conclusión que la preeclampsia, como sus factores de riesgo, dañan al organismo, tanto los factores que incluyen al medio ambiente, herencia, complicaciones en la etapa de la preeclampsia. Y su
trabajo fue realizado en Perú. En los resultados tenemos 2. De los 12 artículos revisados, se destacaron 5, por no contar con resultados de investigación, y 3 fueron retirados por ser publicados antes del 2014. En cuanto a los resultados, las complicaciones que se dan por la preeclampsia, según José Pacheco en el 2017, resaltó que en Perú, particularmente en Lima, hay un exceso de mortalidad asociada a la hipertensión arterial en el embarazo, que eso puede conllevar a una hemorragia intracerebral, a una eclampsia, a una disfunción del órgano terminal, y en el caso de que sobreviven, las usuarias quedan con secuelas como la hipertensión secundaria persistente, morbilidad neurológica y la alteración renal. Y en el caso del feto, la preeclampsia se asocia con el RCI, prematuridad, alteración de bienestar fetal, muerte fetal especialmente tardía. En el recién nacido se encuentra hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubina, infecciones, muerte neonatal, hipertensión arterial precoz también. En cuanto a los factores de riesgo, influye mucho lo que es la edad materna, también es uno de los factores de riesgo en el rango de 35 a 40 años. Muchas mujeres superan los 40 años y empiezan un embarazo. También la predisposición genética. Otro índice es lo que es la masa corporal y la preeclampsia. La obesidad en el embarazo va en aumento y es un factor de riesgo para patología metabólica como la preeclampsia. En embarazadas la obesidad se asocia con dislipidemia, disfunción vascular y la inflamación crónica de bajo grado. Según Alex Calle, la obesidad está asociada a un incremento de preeclampsia debido a la resistencia a la insulina y la diabetes y incipiente no diagnosticada en su estudio de corte transversal. Dice que se evaluó a 60 mujeres a 12 meses de su atención. Primigravidez y el embarazo de nuevo compañero sexual. El trabajo de Carla Franco en el 2019 nos dice que la primigravidez aumenta el padecer de preeclampsia de 6 a 8 veces a comparación con las multíparas. La tolerancia inmunológica desciende con el tiempo y en 10 años se pierde la protección que se adquiere. Actualmente se conoce a la preeclampsia como la falta de adaptación inmunitaria de la madre con respecto al producto. A nivel fetoplacentario, existen antígenos paternos que se comportan como extraños frente a la madre que actúa como huésped. Probablemente son los responsables de instaurar el mecanismo inmunológico que conlleva al agravio vascular, dando origen a la enfermedad. Durante la primera gestación se activa todo el cortejo inmunológico y desencadena la preeclampsia, pero a la vez progresa el fenómeno de tolerancia inmunológica que evita que la enfermedad aparezca en gestaciones subsiguientes, siempre que se mantenga el mismo compañero sexual. En conclusión, en esta revisión sistemática se llegó a la conclusión que la preeclampsia ha descrito vías y mecanismos fisiopatológicos complejos asociados a factores entre los más destacados son la primigravidez y el embarazo de nueva pareja sexual, edad materna mayor de 35 años, índice de masa corporal mayor de 25 y la predisposición genética. Además, se concluye que los controles prenatales son muy importantes para garantizar una adecuada gestación. En el caso de las mujeres con preeclampsia, el tener menor número de controles prenatales actúa como precedente para este, pues al no acudir a la institución de salud en el momento oportuno, no se enteran si la gestación está evolucionando de manera adecuada. Eso sería todo, muchas gracias.